Señor, no solamente los adultos, sino que también los niños y los jóvenes se sienten aquí, Señor, atentos a qué es lo que tú tienes que hablar. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues estamos ahí, mis amados hermanos, en Mateo 5, versículo 6, y hoy estaremos hablando sobre bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Como dice ahí en el versículo 6, dice lo siguiente. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Voy a comenzar leyendo lo que escribió Juan Calvino en este libro, donde él da un poco de explicación acerca del Sermón del Monte. Dice lo siguiente. San Mateo añade la palabra justicia para mayor precisión. Aún así ha sido mal interpretado. Algunos han buscado un significado más elevado y sutil de lo que está justificado. Muchos dicen, debemos ser celosos, dicen, por la justicia, es decir, debemos anhelar un orden más justo y recto para que cuando Dios vea cuán fervientes somos, cambie el mundo para mejor y así alegre nuestros corazones. Muchos piensan, mis amados, que este texto quiere decir que incluso los creyentes, ellos quizás van a ayunar, a orar para que Dios cambie a este mundo, la maldad en este mundo, para que los creyentes pues podamos vivir en un mundo mejor y sin tanta violencia. Pero eso es algo equivocado. Lo que muchos cristianos dicen es que con más oración y ayuno podemos nosotros cambiar la voluntad de Dios, y no es así. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Podemos pedir, pero Dios va a hacer lo que nosotros le pidamos si está bajo su voluntad. Es algo que debemos de tener en mente. El ayuno es solamente una disciplina espiritual para el creyente. Nadie puede cambiar la voluntad del Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque no siempre se cumplirá lo que deseamos y lo que pedimos a Dios. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 32 al 33. Así que muchos cristianos piensan que si Dios ve unas actitudes fervientes en nosotros, de mucha oración, mucha lectura, mucho ayuno, Dios va a cambiar a este mundo a nuestro favor. Juan 16, versículos 32 al 33. ¿Qué es lo que dice Jesucristo en esta porción de las Escrituras? Dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ahí estamos mirando que lo que Jesucristo dice, que la hora ya ha venido cuando sus discípulos serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo les está advirtiendo a ellos que ciertamente al momento de él ser arrestado, ¿para qué? Para después ser llevado a la cruz. Dice, estas cosas las he dicho para que en mí tengan paz. ¿Ustedes creen que si los discípulos hubieran sabido lo que iba a suceder exactamente con Cristo, y si ellos hubieran orado o ayunado 40 días, 40 noches, hubieran cambiado la voluntad de Dios para que Cristo no fuera a la cruz? No. Cristo ciertamente dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice él? Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Así que eso es algo cierto que Cristo les estaba hablando a ellos. Y a veces los creyentes, mis amados, detestan cuando les enseñamos cosas como estas, que Dios es soberano y que aún Cristo habló sobre la soberanía de Dios, que nadie puede cambiar lo que Dios ya planificó. Pero aquí vemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que la hora ha venido, cuando todos ustedes serán esparcidos y cada uno se va a ir como una oveja descarriada y me van a dejar solo, Él les dice. Pero no estoy solo, ¿por qué? Porque el Padre está conmigo. Y todas estas cosas se las he dicho yo, pero para que en mí tengan la paz. ¿Por qué? Porque en el mundo, dice Él, dentro, estando en el mundo, van a sufrir aflicción, van a tener aflicciones. Pero después Él habla unas palabras que los debe de consolar, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo siempre habló de esa manera. Advierte, pero después da unas palabras de consuelo. Confiad, en mí tengan la paz. Pero ¿acaso Dios cambió el plan de redención cuando Jesús le oró para que pasara la copa de su ira de Él para no ir a la cruz? Cristo le dijo, Padre, si es posible, si hubiese otra manera de salvar a pecadores, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Ni aun la oración de Cristo en su humanidad cambió la voluntad de Dios. Y muchos creyentes piensan que si oras fervientemente, ayunas y te desgastas y pasas mucha hambre, vas a cambiar la voluntad de Dios. Y no es así. Yo admiro a esas personas que ayunan. Yo creo que eso me hace falta a mí ayunar, pero es más como una disciplina espiritual. Y muchos piensan que pueden cambiar lo que Dios ha decretado. Ni aun Cristo, ni su oración pudo cambiar lo que Dios ya había orquestado. ¿Acaso Dios le quitó el aguijón a Pablo cuando 3 veces le pidió en oración que lo sanara? No lo sanó. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios le dice, mi gracia es suficiente para ti, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, tú siendo débil, ahí van a ver las personas mi poder. Ahí vemos. Pero mis amados, a veces los creyentes hacen oraciones imprecatorias, es decir, oraciones para que Dios traiga castigo y juicio sobre otra persona, orando de esta manera. Señor, haz justicia a mi favor. Señor, tal persona me dijo, me hizo algo, trae juicio sobre él. Esa es una manera equivocada de orar, pero vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos al Salmos 35. A veces algunos han tomado Mateo 5:6 para orar de esta manera. Vamos al Salmos 35, versículos 1 al 6. Salmos 35, versículos 1 al 6. Aquí está haciendo el salmista, el rey David, una plegaria para pedir ser librado de sus enemigos. Y vamos a ver cuál es la oración de rey David. Él comienza diciendo en el versículo 1, con esa palabra, dice, disputa, oh Jehová. ¿Que esa palabra qué es lo que significa? Lucha, combate, oh Jehová. Él está haciendo aquí una oración en este Salmos imprecatorio, que desea que traiga juicio, que traiga calamidad, que castigue
¿A quiénes? Dice, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Estas oraciones eran permitidas en el Antiguo Testamento, pero ahora que estamos bajo el pacto de la gracia, Cristo nos enseñó a qué? A orar por vuestros enemigos, a amarlos. ¿Qué más sigue diciendo aquí el salmista? Echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, una sierra. Es como que córtalos. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Él ahí buscaba un consuelo de Jehová. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Ahora, nosotros debemos de orar de esta manera a quienes nos hacen un mal. No debemos. Sí, Señor, podemos orar, Señor, líbranos de tal persona. Quítalo de mi camino. Tú sabrás cómo lo haces, pero Señor, me causa quizás ira, enojo, me hace que lo odie, que lo desprecie, pero Señor, pues quítalo de mi camino, pero ten misericordia de él. Estas oraciones no debemos de hacerlas nosotros. El pedir que Dios traiga juicio hacia los incrédulos que nos vituperan. No debemos de orar de esta manera, solamente Señor, ayúdame. Ven a mi rescate. Si es un incrédulo, ¿qué es lo que debemos de pedir por tal persona? Su salvación. Su salvación y que Dios nos perdone. A esta justicia no es a la que se refiere Jesús en Mateo 5:6. Muchos piensan que a esta justicia es a la que se refiere ahí Jesús cuando él dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se refiere a nada de eso, de lo que estamos hablando. ¿Cómo sabemos esto? Vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56. ¿Cómo está la conexión, amor? ¿Está bien? ¿Sí? Lucas 9, versículos 54 al 56. Dice el versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Ahí dice que no recibieron ¿a quién? A Jesús. No fue bienvenido. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su propósito de Jesús era más bien de ir a Jerusalén, pero no fue recibido, bienvenido, porque el plan de él era ir a donde, a Jerusalén. Pero vamos a ver la actitud de los discípulos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren el corazón malo y perverso de estos discípulos de Jesús. Al ver que él no fue bien recibido, él le
ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos, que oremos, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos una intención maléfica, desagradable ante los oídos de Jesús, para que estas personas fuesen ¿qué? Consumidas. ¿Qué es lo que dice el versículo 55? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí no vemos que Jesús dijo, mira Jacobo y Juan, sí, vamos a orar para que estas personas que no me recibieron bien sean consumidas por el fuego que cae del cielo. Jesucristo aquí les da una lección a ellos, primeramente los reprende y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no saben de qué espíritu soy yo, aún no me han conocido, han estado conmigo por mucho tiempo y no saben de qué espíritu soy. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Es lo mismo que dice en Juan 3. Yo voy a leerlo, no vayan ahí. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es lo mismo que está diciendo ahí Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido para perder, o para hacer causa de tropiezo, o para extinguir a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí vemos que estos hombres querían hacer una oración imprecatoria, al igual que el rey David. Y Jesús dice, nada de eso. Yo he venido para que aquellos pecadores que crean en mí no se pierdan, mas tengan vida eterna. Mis amados, Cristo ciertamente fue tratado de lo peor siendo inocente. ¿Y cómo es que él oró y qué es lo que él pidió al Padre estando ya crucificado? Vamos a Lucas 23. Lucas 23, versículo 34. Él está hablando y diciendo esto estando ya crucificado. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, consúmelos con tu ira. Envía fuego del cielo, como hizo Elías. No, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos que Cristo no dijo, Padre, estos impíos, pecadores, tu pueblo, estos judíos depravados, me crucificaron, ahora trae tu ira sobre ellos. Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué razón? Porque no saben lo que hacen. Ahí vemos que Cristo está pidiendo ¿qué? Perdón. Ese es un ejemplo, mis amados, de lo que dice en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cristo ahí presentó una oración y una justicia perfecta. Perdónalos. Él lo dijo, consúmelos, acábalos, extermínalos como cucarachas. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hizo esta oración por la razón que sus verdugos y la multitud que lo habían traicionado carecían de la verdadera comprensión sobre quién era Él y las consecuencias de sus actos. Me imagino que quizás Cristo en su corazón estaba el deseo de que todos los que estuvieran ahí se arrepintieran de lo que ellos hicieron y creyeran en Él
para salvación de sus almas. Él quizás dijo, Padre, no permitas que ellos se pierdan. Perdónalos. Concédeles el arrepentimiento y que puedan creer en mí, que me miren a mí como el Cristo crucificado, así como cuando Moisés levantó aquella serpiente de esa vara. Ellos tenían que ver a esa serpiente para no morir. Y apuntaba a quién, a Cristo. Cristo ciertamente nos enseña sobre el perdón, y a esto es a lo que se refiere ahí en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuestra humanidad, nuestra carne, en ella no hay el deseo de perdonar a quienes nos ofenden. A veces tenemos pensamientos malos, pecaminosos, en contra de alguien más, y somos tan malos, mis amados, que a veces deseamos que les pase algo malo. Miremos a Cristo, miremos el ejemplo de cómo Él pedía el perdón. Él en ningún momento nos enseña sobre la venganza, y en el estudio pasado hablamos sobre esto. Si recuerdan, tratamos mucho en la carta de los Romanos, donde habla sobre que no os venguéis, que no tomamos venganza en nuestras propias manos, sino que dejemos la venganza en manos de ¿quién? De Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De todo esto nos está enseñando el Sermón del Monte, sobre el ser mansos y ser humildes, perdonar, así como lo hizo Cristo. Voy a leer un poco aquí del libro de Juan Calvino. Dice, ¿por qué entonces añade San Mateo la palabra justicia? Para expresar una idea perfectamente apropiada. Lo que en realidad quiere decir es que los hijos de Dios no solo pasarán hambre y sed, es decir, sufrirán opresión, carecerán de ayuda y consuelo, sino que tendrán la justicia de su parte, puestos que no habrán dado a nadie motivo para hacerles daño. No es que busquen privilegios o favores especiales por no haber perjudiciado a nadie. Lo que hagamos, el perdón, el amar, no es para buscar un beneficio propio o a que Dios nos favorezca. ¿Por qué? Porque ya hemos sido favorecidos ¿en quiénes? ¿En quién? Perdón, en Cristo. ¿Qué más podemos recibir? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más grande que Cristo? ¿Qué es más grande que su perdón, su sacrificio, su amor? Nada. Y muchos piensan que, como comencé hablando, que cuanto más ferviente andemos, oremos, ayunemos, vamos a cambiar la voluntad de Dios, y Él quizás va a suavizar los corazones de los hombres pecadores para que podamos nosotros vivir o estar más en paz. Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Podemos ver que este mundo, como dicen, va de mal en peor. Ahora podemos ver en la televisión, incluso en los anuncios de YouTube, cuando estamos mirando películas o en Netflix o en qué más, en Prime, ya ahí hay también comerciales. Y podemos ver qué tipo de comerciales hay. Hay un comercial que, si no me equivoco, es una medicina para los homosexuales. Por si ellos, pues, se infectan con una enfermedad
ellos puedan vivir sanos y tener sus relaciones sexuales como si nada pasara. Eso no se miraba antes. Antes, cuando yo iba creciendo, habían puros comerciales de ¿qué? De carros, del Ford, del Chevy, de familia, de pañales, de todo esto, de cereal. Ahora podemos ver tantas cosas inapropiadas. Y cuando estamos mirando quizás una película con nuestros hijos, ni cómo cambiarle porque tenemos que esperar hasta que pase el anuncio, ni cómo ponerle pausa, ni cómo nada. Estas cosas tienen que pasar. La palabra dice que la maldad se iba a aumentar. Y está pasando. Así que sigue diciendo ahí Juan Calvino, así es como mejor se entienden las palabras de nuestro Señor. En primer lugar, nos advierte que no gozaremos de un estado de reposo o descanso, sino que por el contrario tendremos hambre y sed, y que nuestro deseo de satisfacer todas las necesidades de la vida se verá defraudado. No siempre encontraremos comida y bebida cuando las necesitemos, o si nos alimentan, puede que nos falte ropa o cobija. En segundo lugar, dice que nos veremos gravemente afligidos. Cristo habló sobre la aflicción, que no habrá nadie que nos ayude. Miremos hacia donde miremos, será como si la gente pudiera escupirnos en la cara con total impunidad. Tiene que pasar. Cristo mismo advirtió a sus discípulos acerca de esto en Mateo 5, versículos 11 al 12. Es otra bienaventuranza, pero lo voy a leer. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice Jesús ahí mismo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cristo ahí dice: bienaventurados, benditos serán ustedes cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Después él dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo dice: así, si eres perseguido, si eres vituperado, y hablan de ti mentiras que no son ciertas, bueno, pues gozaos y alegraos, porque de tal manera es como persiguieron, como trataron a los profetas que Dios levantaba para hablar a su pueblo. Jesús dice: eso es un gran privilegio. El ser odiado, menospreciado por causa de mi nombre, benditos, bienaventurados. Cristo nunca dijo: miren, oren a Dios, ayunen 40 días, 40 noches, no coman nada, oren fervientemente, griten, lloren, para que cambie la voluntad de Dios y Dios suavice un poco más los corazones de los impíos, para que vivan ustedes más tranquilos en este mundo. Cristo ciertamente dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado yo para que en mí tengáis paz. De esta justicia habla Cristo. Hermanos, cuando Jesús dice que los que tienen hambre y sed de justicia, después dice que serán saciados. Esto es vital para entender la teología del Sermón del Monte, en el que Jesús instó a sus discípulos a guardar incluso el mandamiento más pequeño para poder superar la justicia de los escribas y fariseos. Ellos conocían la ley, pero ellos la quebrantaban continuamente.
Ellos solamente eran conocedores de la ley, pero no eran hacedores de la ley. Ellos conocían lo que debían hacer, pero no lo hacían. Vamos a Mateo 15. Y es lo último que voy a leer. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Mateo 15, versículos 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto ya lo hemos explicado antes, ya hemos hablado a lo que Cristo se refiere, pero ellos estaban admirados porque sus discípulos pues quebrantaban la tradición de los ancianos. Y Cristo viene, él, y los reprende duramente y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que para Cristo, ¿qué es más? ¿Quebrantar un mandamiento, una tradición de los ancianos? ¿O quebrantar la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Cristo ve más grave el quebrantar los mandamientos de Dios que una tradición de hombres. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Digamos que ellos tenían una charola de comida, de fruta, de pan. Quizás ellos decidieron mandarla al templo y ofrendarle eso a Dios, cuando ellos pudieron haber ayudado a sus padres en sus necesidades, llevándoles ese pan, o esa verdura, o esa fruta. Y ellos decían: mira, Dios, aquí está esto. Ciertamente les puedo dar esto a mis padres, pero mejor te lo traigo a ti. ¿Ustedes creen que Dios necesita comida sólida para él sobrevivir? No, lo que Dios manda en su palabra es que si tienes, dale a tus padres, hónralos. Y Cristo dice que ellos ciertamente hicieron esto. Lo que ellos tenían, que podían darles ellos a sus padres, mejor se los llevaron a Dios como ofrenda. Eso ya no era honrar a padre y a madre. Cristo dice: esto es deshonrarlos. Haciendo esto, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí vemos que Cristo lo que Dios quiere es que nosotros, pues, mis amados, seamos mucho más que esos escribas y fariseos. Ellos eran incapaces de mostrar una lealtad verdadera a los mandamientos de Dios, porque la gracia de su obra redentora divina no había hecho un milagro en sus corazones. Ellos todavía eran hombres impíos, inconversos, con corazones duros, de piedra, y no habían sido transformados, no habían nacido de nuevo. El Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, como lo vemos en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo vino como lluvia a los 120 que estaban en el aposento alto. Estos hombres conocían la ley, pero seguían siendo hombres depravados, desleales,
y no eran fieles a Dios. Solamente eran ellos conocedores de la ley, pero no eran hacedores. Pero en nosotros los creyentes, Dios ha puesto un corazón nuevo que busca agradarle aún con nuestras imperfecciones. Cuando el creyente peca, hace algo que no debe de hacer, de hablar o de ver o de escuchar, se duele en el corazón. Lloramos, nos dolemos y nos sentimos indignos de haber sido perdonados, de haber sido rescatados, salvos, adoptados como hijos suyos. Y sentimos, o a veces nos preguntamos, Señor, ¿seré yo realmente un cristiano? ¿Quién se ha hecho esta pregunta cuando ha pecado? Yo me la he hecho. El que no sienta esto es que no es cristiano. ¿Por qué? Porque él se va a sentir perfecto, tal igual que los escribas y fariseos. Y quizás digan, bueno, todos pecan. Pequé, todos pecamos. Hay que seguirle. No, el creyente cuando peca contra Dios, primeramente, se duele en el corazón. Y se siente tan indigno. Y el creyente que peca, que hace esto, acude a Cristo, a su abogado, y le pide perdón a Dios mediante Cristo. De esa justicia habla Jesús. El que no tiene hambre y sed de justicia, pues él no será saciado. De esta justicia habla Cristo. El amar, el perdonar, el olvidar, porque el mundo te dice, mira, yo te puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Eso no es perdonar. Nosotros debemos tener un fuerte deseo de vivir de una manera que agrade a Dios en medio de la adversidad. Voy a terminar leyendo lo que dice ahí Juan Calvino en este libro. Él dice, tener hambre y sed es, pues, para nosotros los creyentes una necesidad. Y puesto que, como hemos visto, hemos de ser mansos como hombres que viven entre fieras, cuyos dientes están afilados y cuyas garras están listas para desgarrarnos y destruirnos, debemos seguir adelante con paciencia y sinceridad. Debemos tener hambre y sed de oración a Dios, y aunque Él permite que suframos aflicciones, incluso cuando tenemos razón, no debemos cesar a la tristeza, la desesperación o el pánico ciego. No debemos, dice Él, cuando pasemos aflicciones, no debemos cesar a la tristeza, a la desesperación o al pánico ciego. Debemos mantenernos firmes en la esperanza de que al final Él proveerá a todas nuestras necesidades. Esto es algo más que nuestro texto tiene que enseñarnos. Espero que hayan entendido a lo que Cristo se refiere. ¿Cuál justicia? Estar dispuestos a padecer, el perdonar, seguir amando. Cuesta perdonar y amar a aquellos que nos hacen un mal, ¿sí o no? Pero aquellos que nos hacen un bien, nos es fácil. Pero Cristo dijo, incluso amen a los que les hagan un mal, porque los del mundo aman a los que solamente les hacen un bien, pero ustedes amen al que les hace un mal y un bien. A esa justicia se refiere Cristo. Allí en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán fortalecidos. Y Dios proveerá
En las necesidades y en las adversidades, Él proveerá ¿qué? Consuelo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, que en Cristo lo podemos todo. Y no estamos hablando, Señor, de ser exitosos en este mundo, de lograr